Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de esta serie sobre la fe de Jesús. Te damos una cordial bienvenida en cada una de nuestras plataformas, a través de YouTube, a través de Facebook. Tú que nos estás siguiendo en esta tarde, esperamos que las bendiciones de Dios se encuentren contigo y con tu familia. El día de hoy estaremos estudiando una lección más de este folleto, La fe de Jesús, ya la lección número 8, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Y en esta tarde quiero presentarles a cada uno de ustedes, a quienes me acompañan para este estudio. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Silvio Huerta Uscanga, a quien le damos una cordial bienvenida. Agradezco a Dios y a cada uno de los organizadores de este programa por invitarme a poder comentar con ustedes la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Silvio. Y también está con nosotros en esta tarde nuestro hermano Lisandro Santiago Durán, a quien también damos una cordial bienvenida. De igual manera, agradezco a Dios primeramente por la invitación que me han hecho en esta hora para poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio con este estudio, pero no queremos hacerlo sin antes invitarte para que en tu hogar inclines tu rostro y cierres tus ojos y nos acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio y que todo lo que aprendamos y estudiemos en esta hora sea para nuestro crecimiento espiritual. Acompaña a nuestros amigos y a nuestros hermanos en sus hogares para que ellos también, al igual que nosotros, puedan obtener un aprendizaje en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de ti, amado Cristo Jesús. Amén. Nuevamente repetimos, lección número 8 es la que vamos a estudiar el día de hoy. Esperamos que ya puedas tener contigo tu folleto de la fe de Jesús, tu Biblia y algo con lo que puedas apuntar, un lapicero, alguna pluma, para dar respuesta a cada una de las preguntas en esta tarde. Y esta lección nuevamente, te repito, se titula Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Y vamos a dar inicio con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? De acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Hermano Silvio. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aquí el apóstol nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién llevó nuestros pecados? Jesús, ¿verdad? Y al final del versículo 24 dice, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. También el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, nos dice que nosotros fuimos sanados por las heridas de Jesús. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Silvio. Entonces, la respuesta a esta pregunta que nos dice gracias a quién y a qué somos salvos, de acuerdo a lo que nos compartiera nuestro hermano, es que somos salvos gracias a Jesús y a su justicia, a sus heridas que Él recibió en el Monte Calvario. Gracias a eso es que nosotros somos salvos. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es muy interesante y seguramente tú la harás en casa también, que dice lo siguiente. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto cuesta? De acuerdo a lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 24. Hermano Lisandro. Así es, Romanos 3:24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, la salvación es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada, la salvación es gratis. Ok, la Biblia es muy puntual en cuanto a esto, que la salvación no tiene ningún costo para cada uno de nosotros, sino por el contrario, es un regalo que Dios nos ha hecho. La pregunta número 3 dice lo siguiente. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar
el pecador. De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 13. Te invito para que puedas buscarlo en tu Biblia, Lucas 18, 10 al 13. Y cuenta una historia, la palabra de Dios, y dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Queridos amigos, el primer reconocimiento que debe hacer una persona y que debe de experimentar el pecador es el siguiente: que él tiene una necesidad de Dios. En esta parábola que contara Jesús de estos 2 hombres, el primero de ellos no sentía la necesidad de Dios. Por el contrario, se justificaba a sí mismo diciendo todo lo bueno que él hacía para merecer el favor de Dios. Sin embargo, el publicano, que era un cobrador de impuestos de aquella época, él ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos, sino por el contrario decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Así que la respuesta a esta pregunta, el reconocimiento sincero que debe experimentar el pecador, es eso: reconocer que él es pecador y que tiene necesidad de Dios. Así como lo hizo el publicano, tú y yo también podemos experimentar este reconocimiento sincero. Pero la pregunta número 4 nos sigue hablando acerca de esto un poco más. Y después de que el pecador se arrepiente, necesita experimentar ahora otro sentimiento. Dice la pregunta número 4: ¿qué profundo sentimiento es indispensable? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Hermano Silvio. El apóstol San Lucas escribe de la siguiente manera, y hay algo muy importante que quisiéramos resaltar. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nos dice que la multitud, al escuchar el mensaje de Pedro, dice que se compungieron de corazón, ¿verdad? Y entonces dijeron: ¿qué podemos hacer? Y entonces Pedro les dice: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y no solamente eso, dice él, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Así que esa es la manera como nos presenta la palabra de Dios, lo que debe de existir en el ser humano. En la persona que reconoce tiene que haber un arrepentimiento sincero para poder ser aceptado por nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Silvio, por la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta número 5 de nuestro folleto nos dice lo siguiente: ¿qué se debe hacer con los pecados? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 32, versículos 3 al 5. Hermano Lisandro. Salmos 32, 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste las maldades de mis pecados. Muchas veces, amistad, cuando tenemos algo en la cabeza que nos atormenta, estamos ahí y sentimos como ese miedo a las personas de que nos critiquen por lo que hayamos hecho. Pero nos dice aquí la Biblia que podemos confesarle a Dios nuestros pecados para que nos dé esa tranquilidad que Él solamente puede dar. Como dice aquí, dice: confesaré mis rebeliones a Jehová,
y tú perdonaste tu maldad de mi pecado. Así es, queridos amigos, como bien dice en el libro de Salmos, mientras nosotros callamos, nuestro pecado nos va causando cierto dolor, nos causa ese dolor y se va arraigando en nuestra vida. Pero cuando nosotros traemos nuestro pecado a Dios y Dios nos da la seguridad del perdón, nuestra vida es completamente diferente. Y en las palabras del salmista él lo expresó de esta manera, que mientras él cayó sus huesos se envejecieron, pero todo fue diferente cuando él decidió confesar su pecado ante Dios. Y de hecho en el Salmo 51, que es un salmo hermoso y que te invito a que tú leas en tu hogar, él le dice a Dios: devuélveme el gozo, el gozo que solamente Dios nos puede dar en nuestra vida cuando nuestros pecados y cuando nuestra vida es transformada. La pregunta número 6 dice lo siguiente: ¿qué ofrecimiento nos hace Dios? Hablando sobre la seguridad del perdón, ¿qué ofrecimiento nos hace Dios? De acuerdo a lo que nos dice Efesios 1:7, dice lo siguiente: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. El ofrecimiento que Dios nos hace, querido amigo, querido hermano, en esta hora, es poder perdonar nuestros pecados. La Biblia también nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que Dios nos perdone, tenemos que confesarle a Él nuestros pecados y de esta manera Él podrá perdonarnos. Vamos con la última pregunta de este estudio, que dice lo siguiente: ¿cuán completo es el perdón divino? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 25. Hermano Silvio. Dice el profeta Isaías, por inspiración del Espíritu Santo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor es el que borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Pero Él dice: no me acordaré más de tus pecados. Y quisiera reforzar esta meditación del profeta Isaías, y les voy a invitar para que busquen en sus Biblias, ahí donde se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Ahí hay algo muy importante que queremos recalcar para que ustedes vean cómo es el perdón de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Y dice así el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que así de seguro podemos sentirnos cada uno de nosotros cuando confesamos nuestros pecados ante nuestro Dios. Porque ahí dice el profeta Miqueas que el Señor, en una forma simbólica, echa nuestros pecados al fondo del mar y no más se acuerda de ellos. Tal vez a veces nosotros pensamos: ¿será que Dios me perdonó mis pecados? Pero dice que Dios ya no se acuerda de lo que hicimos, sino que un olvido total de ellos, ¿verdad? Y entonces podemos tener la seguridad que el Señor nos ha perdonado. Así es, queridos amigos, esa es una seguridad que Dios nos da para cada uno de nosotros. Y hablando de ello, hace tiempo escuchaba una historia de una persona que siempre decía la palabra amén cuando algo le impresionaba. Y por allí había otro personaje que ya le había molestado esta actitud. Así que un día decidió obsequiarle una revista científica. Dice: a ver si también va a decir amén con lo que lea en ella. De repente esta otra persona estaba hojeando esta revista cuando se escuchó un fuerte amén. Y él se quedó sorprendido y le dijo: oye, ¿qué te sorprendió de mi revista que dijiste amén?
Dice, es que acabo de descubrir que la parte más profunda del mar tiene más de 11 kilómetros. ¿Y eso qué tiene que ver?, le preguntó el otro hombre. Es que la Biblia dice que cuando yo confieso mis pecados, Dios los arroja al fondo del mar. Quiere decir que mis pecados están enterrados a más de 11 kilómetros. Es una anécdota, pero que nos refleja un poco acerca de lo que Dios hace con nuestras maldades. Nunca más se acuerda de ellas, pero debemos de tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado. Y una vez que conocemos sobre el perdón de los pecados, sobre lo que estudiamos la semana pasada de la salvación, la pregunta es, ¿qué debo hacer? Por allí leíamos en una de las citas en el libro de Hechos, estas personas que le decían a Pedro, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en esta tarde también hay ciertas directrices que debemos de seguir una vez que conocemos esto. Y a esta pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son estas cosas que debemos hacer, hermano Lisandro? Bueno, son muy fáciles, querido hermano Amisadai. Son 3 simples puntos. Primero es arrepentirnos de todo corazón. No solamente de palabras, sino de corazón, como dice por ahí, estar seguro de lo que hacemos. Y el segundo punto es confesar todos nuestros pecados. Como les decía hace rato, hay que confesar a Dios nuestros pecados para que tengamos esa tranquilidad y esa paz que solamente Él puede darnos. Y el tercer punto es importante. También dice experimentar la conversión. Experimentar esa forma de que nosotros hemos cambiado y que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Quisiera comentar que cuando Jesús se encontró con la mujer aquella que habían llevado a aquellos hombres para apedrearla, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. El asunto es que nosotros podamos confesar nuestros pecados a Dios y Él nos perdona, pero no volver a la misma actitud de antes, sino que olvidarnos de aquello que hicimos y tratar de ser mejores cada día, de acercarnos más a Dios y tener la seguridad de que Él nos ha perdonado. Así es, y en la parte posterior a nuestro cuestionario quiero compartir con cada uno de ustedes la parte donde dice estudio adicional. Son los pasos para obtener el perdón. El primero nos dice reconocimiento de la condición del pecador. De algo debemos estar seguros, queridos amigos y queridos hermanos. Todos somos pecadores. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. No porque tú nos veas aquí al frente de esa transmisión, quiere decir que nosotros no somos pecadores, también lo somos. Pero lo que tenemos que hacer primero, el primer paso es reconocer nuestra condición de pecador. El número 2 es experimentar un arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento sincero implica no volver a hacer lo que nosotros hicimos en otro tiempo cuando no conocíamos acerca de Dios o cuando estábamos apartados de Él. Esto es un arrepentimiento sincero. Siguiente punto, número 3, aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Porque la Biblia dice que aunque nosotros nos lavemos con lejía y aunque amontonemos jabón sobre nuestra cabeza, nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Humanamente no podemos hacer nada. El único que nos da el perdón de nuestros pecados es Cristo Jesús a través de su sangre. Y es por eso que el punto número 3 nos dice aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Aceptar ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. El número 4 es una confesión. ¿Confesión de qué? Confesión de nuestros pecados, pero debe ser una confesión específica, porque estoy seguro que tú y yo sabemos lo que hemos hecho. Y esa confesión debemos de decirle a Dios, Señor, perdóname por lo que hice el día de hoy, que fue esto y esto. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios los podrá perdonar. Pero necesitamos llevarle nuestros pecados y nuestras cargas a Él. Finalmente, el punto número 5 es la conversión. La conversión no se da de la noche a la mañana. Cuando tú conoces a una persona que va a la iglesia, querido amigo, no va a la iglesia porque sea un santo. No estamos en una denominación porque nos creamos mejores que tú. Por el contrario, estamos en una iglesia y estudiamos la palabra de Dios porque reconocemos la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas para poderlas cambiar. Pero la conversión es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo,
y nosotros te invitamos para que tú también puedas ser parte de este proceso. Por eso en la parte final de este estudio nos habla acerca de una resolución que tal vez nosotros como hermanos de la Iglesia Adventista ya hemos tomado en algún momento, pero que también el día de hoy es una oportunidad para renovar este pacto con nuestro Dios. Pero también es una invitación para ti, para que puedas tomar esta resolución que dice lo siguiente: pido humildemente perdón por mis pecados. ¿Así lo deseas? Puedes ir en oración a Dios y confesarle abiertamente tus pecados, no necesitas contárselos a nadie más. Si tú se los cuentas a Dios, Dios te puede perdonar allí donde tú estés en tu hogar. Número 2, creo que Dios me perdonará. Siempre debemos estar seguros de que Dios nos perdona y no andar en la vida con la duda si Dios nos habrá perdonado. Si tú le has confesado tu pecado a Dios, ten la seguridad de que Dios en ese mismo instante te lo perdona. Finalmente, quiero vivir una vida de santificación en Jesús. El proceso de la santificación es un proceso, valga la redundancia. Ocupa mucho tiempo en nuestra vida y solamente podrá ser completa hasta que Jesús nos transforme cuando Él venga. Por eso, querido amigo, en esta tarde te hago esta invitación para que tú decidas cambiar tu vida, para que decidas entregarte a Jesús y Jesús podrá hacer grandes cambios en ti, en tu familia y en todo lo que te rodea. ¿Así lo deseas? Quiero invitarte para que en tu hogar nos acompañes para finalizar este estudio con una oración. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque sin duda alguna quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por el regalo del perdón que nos das sin merecer. Gracias por el regalo que nos diste a través de tu Hijo Cristo Jesús, porque en su muerte nosotros encontramos salvación a pesar de que nosotros estábamos perdidos. Encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti, las vidas de nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión, la vida de nuestros hermanos que están compartiendo con algún familiar o con algún amigo. Señor, perdona nuestros pecados. No nos los tomes en cuenta, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra vida. Ayúdanos a entregar por completo a ti nuestra existencia. Para que, Señor, cuando tú vengas, todos juntos podamos disfrutar de tu compañía, de la compañía de los santos ángeles y de la compañía de todos los redimidos que alabemos tu nombre juntos. Vamos a terminar este estudio, Señor, pero te pedimos que tu presencia siga estando con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y así, queridos amigos, llegamos a el final de esta transmisión. Te invitamos para que compartas cada una de estas transmisiones, para que sigas cada uno de nuestros programas en nuestra página, a través del Facebook, a través de YouTube, y que junto con tus amigos te puedas deleitar en cada una de estas transmisiones que son para honra y gloria de nuestro Dios, pero también para tu beneficio espiritual. Que Dios te bendiga en esta tarde.